Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía, así que ya sabes, puedes compartir los enlaces. Si no has visto ninguno de los mensajes, ninguno de los capítulos, pues entra al playlist que tenemos en nuestro canal, Catecismo Menor de Westminster. Ya estamos en la pregunta 44. Estamos aprendiendo día a día de lo que la palabra del Señor nos dice a cómo vivir nuestra vida y fe cristiana reformada. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta 44 del Catecismo Menor y nos dice, ¿qué nos enseña la introducción de los 10 mandamientos? Ayer vimos cuál es la introducción, ahora vamos a ver qué es lo que nos enseña la introducción de los 10 mandamientos. La introducción de los 10 mandamientos nos enseña que como Dios es el Señor y nuestro Dios y Redentor, debemos guardar todos sus mandamientos. ¿Ok? Como Dios es nuestro Señor, ¿ok? Nuestro Señor es nuestro Dios y nuestro Redentor, debemos guardar todos los mandamientos. ¿Por obligación, Naim? ¿Por obligación tenemos que guardarlos? No, por amor, por obediencia. Recordando que Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Adoptándonos como hijos, justificándonos, santificándonos diariamente. Y por esa retribución de amor, pues obedecer a Dios, dando testimonio de nuestra vida cambiada. ¿Ok? Y vamos a ver lo que nos dice y vamos a leer Primera de Pedro 1, del 14 al 19. Y dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, ojo, hijos obedientes, no está hablando de hijos desobedientes, sino hijos obedientes, todos los hijos de Dios debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual la recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Que este pasaje es muy importante, así que apúntalo, tenlo en tu cuaderno, tenlo como un pasaje que debes meditarlo incluso a diario, ¿por qué no? ¿Ok? Dice como hijos obedientes, ¿no? Está hablando de hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. O sea, si antes de Cristo teníamos deseos malos, si antes de Cristo teníamos deseos pecaminosos, pues ya no me debo conformar a tener esos deseos. ¿Ok? Ya no debo, ¿por qué? Porque eso lo teníamos estando en ignorancia. Porque no conocíamos a Dios, no conocíamos la palabra de Dios. Tal vez teníamos la ley moral en nuestras vidas, pero desconocíamos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No? Dice, sino que como Dios que nos llamó, porque el que nos llamó, el que es artífice o el autor de nuestra salvación es nuestro Señor, nuestro Dios, es santo, nosotros también debemos ser santos en nuestra manera de vivir. ¿Y qué cosa es ser santo? ¿Ser perfecto? Ser santo es no cometer un pecado, no, sino apartarnos de algo. La palabra santo significa apartarse de algo. Entonces, debemos apartarnos de esa vana manera de vivir que antes teníamos. ¿Ok? Eso, entonces, como nuestro Dios que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos apartándonos de nuestro pecado. ¿Ok? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un texto también en el Antiguo Testamento que el Señor, pues, nos hace siempre recordar, como el Señor es santo, nosotros debemos ser santos. Y dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según la obra según tus obras, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Peregrinación trata toda nuestra vida. Recordemos que nosotros en este mundo somos pasajeros, nuestra eternidad está en el cielo con el Señor, en el paraíso con nuestro Padre. Entonces, durante todo nuestro tiempo que estamos en este mundo, debemos conducirnos santamente, debemos estar en temor siempre en nuestras vidas, no con miedo, ojo, sino en temor de qué le agradará al Señor que yo haga. Y estar siempre en constante revisión con la palabra. A ver, la palabra de Dios me dice que esto le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Y eso debemos constantemente hacerlo, ¿no? Porque fuimos rescatados. Ojo, versículo 18 es muy importante. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir
que fueron al lado de nuestros padres. No porque nuestros padres nos criaron mal, no por eso, sino por el pecado que se empieza a transmitir de generación en generación. ¿Ok? Ese pecado original. Y nosotros fuimos rescatados de ello. ¿Con qué? ¿Con plata? ¿Con dinero? ¿Con oro? ¿Con euros? ¿Con dólares? No, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la introducción de los 10 mandamientos nos enseña que debemos buscar nuestra santidad cumpliendo los mandamientos que el Señor nos deja en su palabra. Así que les animo a estar constantemente leyendo la palabra de Dios y cumpliendo cada mandamiento que el Señor nos hace. Y si de repente alguno de ellos es un poco de repente que choca con nuestra carne, estar orando al Señor, Señor, tú ya me has apartado del mal, ayúdame a apartarme también de ese pecado. Dios lo bendiga, familia, este fue el mensaje de mediodía. Pues compartan los links, compartan los enlaces y que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Bendiciones.